Bien, buenos días. Quería agradecer a los organizadores del Congreso y a los patrocinadores y a ustedes por estar aquí. Yo creo que el tema, pues cada vez, como han puesto de relieve en la introducción, es cardinal, y creo que además estamos en un momento en el que se van a adoptar decisiones que van a condicionar cómo se va a realizar la selección de tecnologías sanitarias en nuestro sistema a lo largo de los próximos años. Entonces, me pidieron que hablase de la introducción a la evaluación económica de tecnologías sanitarias, y lo primero que voy a hacer es un poco contextualizar cuál es la situación del gasto sanitario en España en términos relativos con otros países de la OCDE, y también con algo que habitualmente no tenemos muy en cuenta, que es el pasado, ¿no? Bien, si vemos en términos relativos, en España no gastamos más que la media de los países de la OCDE en sanidad. Gastamos en torno al 9,5, cuando la media de la OCDE era el 9,6. El último dato que está publicado en la OCDE, que es del año 2010, solamente disponible en la página web, lo que nos dice es que España ha subido al 9,6 y se ha situado por encima de la media, que está en torno al 9,5. Esto quiere decir que España, en nivel de gasto sanitario a nivel macro, es un nivel, como digo, totalmente en la media de los países de la OCDE. Pero, sin embargo, está muy alejado de lo que sería... de lo que sería el núcleo duro de la Unión Europea, como son Holanda, Francia, Alemania y Dinamarca, que están gastando por encima del 11%. Y el mix público-privado en España, 70-30, también está en la media, y aunque venimos de un porcentaje de 80 público hace unos 10 años, y ahora estamos en un porcentaje del 70%, y creo que esa tendencia seguirá en el futuro. Bien, ¿cómo está afectando la actividad económica al gasto sanitario? Pues bien, si se dan cuenta, la evolución del Producto Interior Bruto Real Español, como todos saben, por desgracia, muestra una recesión que se va a prolongar a lo largo del año 2012 y probablemente también en el primer trimestre del año 2013, con tasas de crecimiento negativo. Es decir, nuestro Producto Interior Bruto se está reduciendo. ¿Y esto en qué se está traduciendo? Miren, el escenario macroeconómico más actual muestra que para el año 2012 tenemos un descenso de la producción del 1,7 y para el 2013 un crecimiento muy débil del Producto Interior Bruto, no llegamos al 0,2. Esto hace que el gasto de consumo final de las administraciones públicas, donde está el gasto sanitario, si se dan cuenta, tiene un comportamiento negativo muy importante en el año 2012, del menos 8%, y a lo largo de toda la serie considerada por el Ministerio de Economía hasta el año 2015 tiene crecimientos negativos de forma importantes. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos sacar es que el entorno restrictivo del gasto parece que no va a ser un tema de corto plazo, sino que se está manteniendo y se va a mantener por lo menos hasta el año 2015 como poco. ¿Esto en qué se está traduciendo? Bueno, pues se está traduciendo básicamente en que España, como saben, tiene un compromiso de reducción del déficit público muy ambicioso para el año 2012, muy ambicioso para el año 2013 y con un objetivo de déficit del 1% para el año 2015. Y eso se está haciendo con un comportamiento muy estancado de los ingresos, que es nuestro gran problema. No conseguimos incrementar la recaudación. Al no poder incrementar la recaudación porque no hay actividad económica, no tenemos una capacidad de poder financiar los servicios sociales como la sanidad o la educación, las dos grandes partidas de gasto, y esto hace que el total del gasto de las administraciones públicas vaya a bajar en porcentaje un 5% del año 2011 al año 2015. Fíjense que un 5% del PIB, cada punto del Producto Interior Bruto, representa 10.513 millones de euros. Por lo tanto, estamos hablando de un descenso de casi 50.000 millones de euros de aquí al 2015. Y que la partida en la que se encuentra la sanidad
como ven, también tiene un descenso desde el 18 al 17,9%. Es decir, un escenario no solo de contención del gasto, sino de reducción del gasto sanitario. Miren, estas son las estimaciones de ahorro que el Ministerio de Economía pretende obtener durante el ejercicio del plan de estabilidad en el terreno sanitario. Si se dan cuenta, los ahorros estimados para todo el periodo son 7.267 millones y, si se dan cuenta, básicamente las dos partidas donde hay una mayor concentración del ahorro es la mejora de la eficiencia sanitaria y la racionalización de la demanda, es decir, aspectos que están íntimamente relacionados con la evaluación económica de tecnologías sanitarias. Claro, ¿esto en qué se está traduciendo? Pues claramente se está traduciendo ya en el año 2011 y en el año 2012 en una reducción del presupuesto de sanidad de las comunidades autónomas y del total nacional. Como pueden ver, el efecto fuerte se produce pasando del año 2010 al año 2011 y en el año 2011-2012 prácticamente es encefalograma plano. Tenemos un crecimiento del 0%. Y además esta evolución es desigual entre las distintas comunidades autónomas. Bien, en términos de gasto por habitante, fíjense que para el año 2012, el último del que tenemos datos, tenemos 1.256 euros por habitante y esto nos está situando en valores del año 2007. Es decir, que hoy estamos financiando la asistencia sanitaria con un presupuesto por paciente idéntico al que teníamos hace 5 años. Y todos sabemos que la demanda, la presión asistencial, la introducción de nuevas tecnologías, la prestación real media por persona, por paciente, se ha incrementado, con lo cual es francamente difícil poder hacer lo mismo que hacíamos antes con un presupuesto como el que tenemos. Bien, fíjense, en el gasto, en lo que sería el gasto farmacéutico, y esta es una transparencia que suelo poner de forma habitual, es la última disponible del estudio de la OCDE, ahora saldrá en el 2013 la siguiente edición, sale cada 2 años. Se dan cuenta, en gasto farmacéutico, España está en la 10ª situación. Esta transparencia siempre la pongo porque durante 5 ediciones consecutivas del informe, España ocupaba de forma invariable entre el 5º y el 6º lugar. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando ha habido una voluntad firme y seria de contener el gasto farmacéutico, en este caso, en solo 2 años ha bajado España 5 puestos y hemos pasado del 1,8% de gasto farmacéutico al 1,6% del porcentaje del Producto Interior Bruto. Y esto yo creo que no solamente va a afectar a los medicamentos, sino que probablemente también va a afectar a las tecnologías sanitarias. Por lo tanto, en este contexto, lo que es evidente que la racionalización y la evaluación económica es una herramienta importante para poder priorizar qué tipo de tecnologías, qué tipo de dispositivos, qué tipo de organización, incluso sanitaria, vamos a tener en el futuro. Y por esto, en muchos países de nuestro entorno, ya se había añadido a las 3 barreras clásicas que tenían las tecnologías para acceder al mercado, como son la eficacia, la seguridad y la calidad. O los recortes. Ya, gracias. Bien, entonces, como digo, este cuarto elemento que se está añadiendo para el acceso de las nuevas tecnologías a los mercados y a los sistemas nacionales de salud en toda Europa es la eficiencia. ¿Y qué es la eficiencia? Pues únicamente el balance entre el coste que implica utilizar una determinada tecnología sanitaria con el resultado que esta tecnología sanitaria obtiene.
Y algo muy importante, porque si hacemos evaluación económica y obtenemos la eficiencia de las distintas tecnologías sanitarias y nos quedamos ahí y no lo ligamos con el acceso a la financiación de estas nuevas tecnologías y al precio, bueno, pues estaremos haciendo un ejercicio interesante, pero con poca repercusión práctica. En el resto de los países de nuestro entorno, esta cuarta barrera, esta cuarta garantía, la eficiencia, está ligado, como digo, a estos aspectos como son la inclusión o no en la cartera y el precio al que se va a financiar la nueva tecnología sanitaria. Entonces, como digo, tenemos un nuevo obstáculo que tienen que superar las tecnologías para acceder al mercado. No sé si será tan importante como el que está en la foto, pero desde luego creo que sí que va a generar en algunos casos la misma reacción que la que tiene el antiguo alcalde de Madrid, Álvarez del Manzano. Es decir, tenemos que ver mediante la evaluación económica la eficiencia y después no solamente nos tiene que preocupar si la tecnología es eficiente o no, sino si además la podemos pagar, es decir, si es asequible. Por lo tanto, los dos elementos que entroncan aquí con el acceso de nuevas tecnologías al mercado son, por un lado, demostrar la eficiencia y cuantificar el impacto presupuestario. Es decir, lo que intentamos es priorizar tecnologías sanitarias a lo largo de este cuadrante, es decir, conseguir tecnologías que al mismo coste tengan un mejor resultado o que a idéntico nivel de efectividad tenga una disminución en los costes. Esto ya lo está haciendo agencias como el NICE, donde calcula el ratio coste-efectividad incremental, es decir, el incremento de los costes del pasar del tratamiento A al tratamiento B, partido del incremento de eficacia o de efectividad en función de si es en condiciones ideales, ensayo clínico, o en condiciones de práctica clínica habitual, medido en años de vida ajustados por la calidad. Entonces, lo que obtenemos ahí es cuál es el coste de conseguir un año de vida ajustado por la calidad al introducir una nueva tecnología. Pero claro, si yo digo que el coste de un stent recubierto frente a un stent no recubierto, el ratio coste-efectividad incremental por quali está en 45.000 euros o en 35.000 euros, ¿eso es mucho o es poco? ¿Qué regla de decisión tenemos que tomar? Es decir, hay que saber cuál es el umbral para poder decidir. Bueno, pues el NICE es la única agencia que lo tiene explícito y son 22.000 libras, unos 30.000 euros. Y de esta forma podemos priorizar qué tipo de prestaciones entran, qué tipo de tecnologías entran, qué tipo de medicamentos entran y cuáles salen. ¿Por qué? Porque obviamente no tenemos recursos para poder financiar todas las tecnologías que aparecen en el mercado. Por lo tanto, no solamente es útil la evaluación económica para tener en cuenta cuál es la entrada de las nuevas tecnologías, sino también para evaluar la desinversión, es decir, aquellas tecnologías que deben salir del sistema para poder hacerlo sostenible a medio y largo plazo. Y tenemos que decidir, como bien decían en la introducción, quién va a decidir esto, si lo van a hacer los gestores, los políticos, va a haber o no implicación de los clínicos, de los pacientes, de los técnicos. ¿Y con qué umbral? Lo que es evidente es que ningún país tiene un umbral fijo, porque si no, estas son evaluaciones del NICE, si tuviésemos un umbral fijo, solamente hubiesen entrado aquellas que están de la línea roja hacia arriba, y el caso es que en el Reino Unido, en el NHS, se utilizan estas otras evaluaciones, otros dispositivos que tienen un umbral superior. ¿Y esto es por qué? Porque la evaluación económica debe ser solamente una herramienta más a la hora de la toma de decisión, pero no tiene que ser la única. Hay que tener en cuenta las necesidades clínicas de los pacientes, si tiene o no alternativas terapéuticas, cuál es la situación de estos pacientes, no es los mismos pacientes al final de la vida que pacientes crónicos, etc. Es decir, tenemos que tener en cuenta cuáles son los umbrales
aceptables tanto para el rechazo como para la aceptación de las nuevas tecnologías. Y teniendo en cuenta la perspectiva del decisor sanitario, pero yo creo que también es muy importante incluir en este análisis otro tipo de perspectivas, no solamente la del decisor, sino también la del profesional, la del paciente y, por tanto, yo diría que la de la sociedad en su conjunto. Porque al final el objetivo no va a ser cómo gastar menos, sino cómo gastar mejor, es decir, cómo conseguir una asignación mucho más eficiente de los recursos destinados a sanidad, con el objetivo de conseguir más y mejores resultados en salud. Claro, muchas veces esta evaluación económica, como digo, aunque tú demuestres que la tecnología es eficiente, choca con el impacto presupuestario. A veces a los gerentes les preocupa solamente el impacto que tiene la tecnología en su presupuesto en el hospital, porque tenemos una visión demasiado compartimentada de nichos estancos en la gestión sanitaria. Y esto dificulta mucho una evaluación económica y una toma de decisión desde una perspectiva mucho más amplia, que creo que sería la adecuada. ¿Qué estamos haciendo en el contexto de las tecnologías sanitarias? Pues como saben ustedes, se ha creado la Red de Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, que, como pone en su reglamento, como ven, dice que va a tomar decisiones en criterios o teniendo en cuenta criterios de coste-efectividad, tanto para la exclusión de prestaciones, para la incorporación de nuevas tecnologías. Es decir, que se hace explícito que la evaluación económica va a formar parte de las herramientas con las que nuestros gestores sanitarios van a tomar decisiones a partir del año 2013. Esto ya lo habían hecho y lo habían hecho en el pasado. Aquí tienen dos ejemplos de informes de evaluación de tecnologías sanitarias en su campo, pero estos informes no tenían carácter vinculante y, por lo tanto, eran meros informes de las agencias con recomendaciones que luego podían ser implantadas o no por los distintos servicios regionales de salud. Y este es el elemento básico que creo que vamos a modificar. Porque al final, en muchos casos, el papel de los clínicos en la gestión, pues creo que es evidente que va a tener que incrementarse. No solamente a la hora de gestionar, sino a la hora de poner en valor las tecnologías que ellos utilizan en su práctica clínica habitual. En resumen, ¿qué es lo que sabemos? Bien, en España, ¿quién ha hecho evaluación de tecnologías sanitarias hasta ahora? Básicamente, las compañías privadas, es decir, las compañías farmacéuticas y las compañías de dispositivos y de tecnologías sanitarias. ¿Quién más? Las consultoras. ¿Por quién? Por encargo, básicamente, de estas compañías farmacéuticas y de tecnologías sanitarias. La academia y las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias. Y en el ámbito público, en el ámbito de los hospitales, aunque el informe Génesis incorpora un elemento de evaluación económica, el foco ha estado centrado básicamente en el impacto presupuestario. Y esta evaluación económica era voluntaria y para las industria tenía un elemento de poner en valor sus productos y para la administración un cálculo de cuál es el impacto presupuestario de la introducción de estas nuevas tecnologías. Sin algo fundamental, a diferencia de otros países, sin una estandarización metodológica. Es decir, las evaluaciones que hacen las agencias, que hacen las compañías o que hacen dentro del sistema no tienen una estandarización metodológica común y dictada por una agencia, como puede pasar en el caso de Suecia, de Escocia, del Reino Unido, de Australia, de Canadá, etc. Los aspectos de evaluación económica aparecen en los textos legales desde el año 2006, pero nunca aparece el reglamento de cómo se va a implementar esta evaluación económica. Es decir, ¿qué se va a evaluar? Nunca queda determinado de forma explícita. ¿Quién va a evaluar? Sí, parece que la red de agencias, pero en el caso de los medicamentos no se sabe realmente quién va a hacer la evaluación. ¿Cómo se va a evaluar?
Es decir, si vamos a ir a un sistema como el que tiene, por ejemplo, Inglaterra y Gales, donde el NICE hace la evaluación, o vamos a ir a un sistema como el sueco, donde la evaluación la hace la industria siguiendo las normas metodológicas de la agencia de evaluación sueca. Esto es totalmente diferente en términos de coste y en términos de agilidad y de rapidez en la toma de decisiones. ¿Desde qué óptica? Únicamente desde la óptica del financiador sanitario, entonces solamente vamos a tener costes directos sanitarios, o como hacen los suecos desde la perspectiva social, donde incluyen no solamente los costes directos sanitarios, sino los costes indirectos. Esto es fundamental. Una misma evaluación teniendo en cuenta estos costes va a dar resultados o puede dar resultados distintos. ¿Y para qué se evalúa? Es decir, para poner en relieve la eficiencia de las tecnologías, para que los pacientes tengan acceso a las innovaciones tecnológicas más eficientes. Simplemente evaluamos porque nos preocupa el precio de la tecnología y el impacto presupuestario, nos preocupa la sostenibilidad o nos preocupan los pacientes y los profesionales. Es decir, vamos a utilizar la evaluación económica como un freno para la entrada de innovación al sistema o realmente para hacer una correcta evaluación de las tecnologías y priorizar aquello en lo que merezca la pena. Yo creo que el entorno ahora mismo es muy propicio, y de hecho se está haciendo y se está llevando a cabo ya desde el año 2012, la incorporación de la evaluación económica en la toma de decisiones. Sin embargo, esto que favorece la introducción de la evaluación económica también está presionando los resultados desde un punto de vista básicamente no de sostenibilidad, sino de viabilidad, es decir, teniendo en cuenta impactos presupuestarios a corto. Yo creo que lo ideal sería aprovechar esta oportunidad e incluir de verdad la evaluación económica teniendo en cuenta criterios un poco más amplios de racionalidad, más de medio plazo y no tan mediatizados por el impacto a corto del gasto sanitario. En cualquier caso, ¿qué vamos a ganar? Vamos a ganar una metodología común y consensuada, cosa muy importante, mayor transparencia. Hasta ahora España no es un paradigma en la transparencia en la toma de decisiones en cuanto al acceso de nuevas tecnologías. Esperemos que unas reglas de juego estables y conocidas por todos los agentes y que triunfe una visión integral de largo plazo para la incorporación de esto. Y estoy seguro que la evaluación económica servirá para hacer sostenible el sistema y para poder adecuar el gasto a la financiación de la que disponemos, intentando evitar problemas de sostenibilidad y riesgos de exclusión. Nada más, muchas gracias.